Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, esta noche hablaremos acerca de los grandes retos que tienen los abogados litigantes, y es que para empezar no cuentan con un sistema pues que les dé seguridad ante los grandes temas que ellos abordan, además de no tener pues servicios de salud pues propios, y también la falta de acceso a un crédito de Infonavit. Sin embargo, ellos hacen todo lo posible para llevar a cabo pues estos juicios y velar por la integridad de quienes los contratan. No se vaya, que esta noche hablaremos de esto y mucha más información aquí en Mega Noticias. Esta semana retira la maquinaria que se utilizaría para la construcción del segundo piso en el Boulevard Metropolitano. El colectivo La Agrupación Ciudadanía Participativa pide resarcir el contrato a la empresa Grupo IXA. Fatal accidente de globo el pasado fin de semana en Enrique Estrada. Lamentablemente, una persona perdió la vida y los organizadores se dieron a la fuga. Detienen al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Rubén N. es señalado por el delito de violación equiparada agravada. Que no hay un protocolo de seguridad para nosotros. ¿Por qué? Porque nos exponemos mucho en el tema de quien litiga penal. De abogados que habían privado de la libertad, no se atendió esta situación, sin embargo no quiso manifestar al respecto. Auditorio, todo empleo, toda profesión lleva riesgos, y esta noche hablaremos de los juristas. Y es que le paso un dato: 6 de cada 10 abogados en México han sido amenazados. Y es que sin lugar a dudas llevan temas importantes, coyunturales, pues destapan a aquellos malhechores, corruptelas, y también pues ayudan a aquellos a que los contratan pues a salir de algún tema legal. Sin embargo, los riesgos siempre están presentes. Los abogados litigantes en Zacatecas enfrentan diversas problemáticas, entre ellas la ausencia de un protocolo de seguridad, así como la falta de acceso a seguridad social y créditos de vivienda. Esta situación ha motivado la conformación de una barra exclusiva de abogados litigantes, con el objetivo de visibilizar los riesgos y carencias que enfrentan en el ejercicio de su profesión, particularmente en materias como lo penal, mercantil, civil y familiar. Nos han tocado varias experiencias, particularmente aquí a nosotros en el despacho y con otros colegas que hemos platicado, de que no hay un protocolo de seguridad para nosotros. ¿Por qué? Porque nos exponemos mucho en el tema de quien litiga penal, quien litiga mercantil, tal vez en los embargos, las amenazas, los gritos, y en general pues, las notificaciones también en los temas civiles, hasta en lo familiar. La preocupación es respaldada por casos recientes. Adrián Rodríguez, abogado litigante y actual aspirante a juez, declaró en un debate público transmitido por el IES que ha recibido amenazas relacionadas con su trabajo. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha confirmado al menos un caso en el que un abogado declaró haber sido privado de su libertad, aunque no hay denuncias presentadas por más integrantes del gremio. La situación de los abogados que habían privado de la libertad, ¿no? Se atendió esa situación, sin embargo no quiso manifestar muchos datos al respecto. Tenemos horas de grabaciones y así es como estamos dando seguimiento a la carpeta de investigación. A pesar de no haber una colaboración activa, nosotros también estamos muy atentos. Este panorama no es exclusivo de Zacatecas. A nivel nacional, el 69% de los abogados litigantes ha sufrido algún tipo de agresión durante su carrera. En el caso del personal judicial, el 21% de los jueces y el 52% del personal notificador o actuario reportó haber sido víctima de amenazas o ataques en los últimos 10 años. En cuanto al acceso a seguridad social, una de las principales carencias señaladas por los litigantes, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó durante enero de 2025 que se afiliaron a nivel nacional 289,133 personas trabajadoras independientes. Entre estas, 29,264 corresponden a profesionistas en ciencias económico-administrativas, entre ellas abogados. Para Mega Noticias, César Horta. Ahí lo tiene, auditorio. Sin lugar a dudas, pues el tema de la seguridad de los empleos siempre está presente, pero esta noche nos vamos a abocar a los abogados, que bueno, sin lugar a dudas el día de hoy están bastantes temas sobre la mesa. Pueden enviarnos sus comentarios, ya lo sabe, el 492-103-2360. Y de hecho, para abonar al tema esta noche vamos a dar la bienvenida al abogado penalista Iván Casas. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Guillermo. Saludos a tu audiencia, a tu auditorio. Gracias a ti. Y bueno, principalmente aprovechando estos breves minutos que nos regalas al auditorio de Mega Noticias, ¿qué decir de los riesgos que corren los abogados litigantes? A ver, todo empleo tiene pues ciertos riesgos, sin embargo, ustedes llevan cierta carga más importante por el tipo de temas que llevan a los juzgados. Bueno, evidentemente la materia penal siempre lleva sus riesgos, aunque en estricto sentido la materia penal federal o cierto tipo de delitos son los que aumentan el riesgo para los abogados litigantes. Por ejemplo, las personas que litigan preponderantemente o defienden a personas involucradas en delitos contra la salud, delitos de delincuencia organizada, aportación de armas de fuego, delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que por cierto ya hubo una reforma, recientemente se publicó en estos días, donde ya se aumentaron las penas ahora para la gente que porte o posee armas de fuego de uso exclusivo. Que luego la vamos a analizar en estos días, porque ya la pena mínima ahora es de 20 años de prisión. Antes era una pena mínima de 4 años, y con esos 4 años cualquier persona puede alcanzar un beneficio, es decir, llevar su proceso en libertad y, aunque sea sentenciado, también en libertad. Pero ahora con esta reforma, que ya aumenta la pena a 20 años, ya cualquier persona que tenga en su domicilio una pistola de 9 milímetros para arriba, pues sí debe pensarlo 2 veces, porque si les hacen un cateo o detienen si la sacan o algo, va a ser una pena muy alta. Y bueno, lo que comentas es cierto, que hay más riesgo a veces en esta materia penal. Repito, tiene mucho que ver los delitos que lleves. Si llevas este tipo de delitos que comento, pues sí aumenta tu riesgo. O si defiendes al asunto del crimen organizado, pues lógicamente que sí. Pero también ha aumentado no solamente a los abogados que litigan en materia penal, sino también a las personas que litigan en materia mercantil, en materia civil, en los distritos judiciales. En algunas zonas no han podido realizar sus diligencias de embargo, requerimientos de pago, simplemente emplazamientos, porque han sido amedrentados por algunas personas, y en otros casos la misma sociedad pues trata de hacerse justicia por su propia mano. Claro. Yo creo que en el tema de la seguridad sí es importante que nos cuidemos todos, no solamente los abogados. Cualquier profesión hoy en día está en riesgo, ¿no? Ya ves lo que pasó recientemente con un químico, claro, médicos y demás. Pero sí tiene mucho que ver cómo nos cuidamos nosotros mismos y qué tipo de asuntos y clientes tenemos. Claro. Oye, pero en ese sentido, ¿tú crees que el gremio de los juristas, de los abogados, tienen certeza, están respaldados por las autoridades? No, bueno, no solo los abogados, no creo que nadie. Lo único que tienes a tu alcance en estricto sentido es el 911, no hay más. Incluso personas que son víctimas de delito, que acuden a la fiscalía, deja tú los abogados, cualquier tipo de víctima, que sea víctima de su pareja de violencia familiar, o víctima de amenazas de un vecino, o víctima de, no sé, daños o algo que una especie como de, pues sí, amenazas, violencia familiar, alguna acoso, acudes a la fiscalía, y a veces la fiscalía, la medida de protección que te determina, porque no ven mucho riesgo, ¿sabes cuál es? Autoprotección. Te dicen, se decreta una medida, así lo hace la fiscalía, la Fiscalía de Derechos Humanos, se decreta la medida de protección para el denunciante o la víctima, consistente en autoprotección, que se cuide solito, y 2, llamadas a instituciones policiales, y se deja a su disposición el 911. Oye, pues dime, esa medida que te da la autoridad, pues ¿cuál es? O sea, ¿cuáles son? Pues eso y nada es lo mismo. Hay otro tipo de medidas, como es que a la persona agresora le notifiquen que se abstenga de molestarte, de frecuentar lugares, de acudir a tu domicilio, de intimidarte, de realizar actos de violencia. Hay otro tipo de medidas, la separación del domicilio, si es violencia familiar, que salga el agresor, ese aspecto Así es. Ese tipo de medidas sí son más efectivas, ¿no? Pero son más excepcionales. Claro, y a final de cuentas a la ciudadanía y todo profesionista estamos inmersos a este tema de la violencia y la inseguridad que persiste en todo el país. Iván, te agradezco muchísimo estos minutos que nos regalas brevemente al auditorio de Mega Noticias Zacatecas. Claro que sí, con mucho gusto, Guillermo. Y no solo los abogados, también los periodistas, ya ves que ahora están expuestos a este tipo de agresiones. A veces que la agresión proviene incluso de la autoridad. Así es, y afortunadamente pues hay protocolos, hay que hacerlos valer, y que también las autoridades nos respalden a todos los especialistas y profesionistas y a toda la población mexicana. Muchas gracias. Vámonos con más información.
Tras la suspensión definitiva del proyecto del segundo piso en Zacatecas, el ayuntamiento capitalino exigirá la reparación de los daños ocasionados por las obras en el Boulevard Adolfo López Mateos. La solicitud se enviará este lunes al gobierno del estado y a la empresa constructora. El presidente municipal Miguel Varela Pinedo señaló que la maquinaria abandonada y los escombros han afectado la movilidad en una de las principales vialidades de la ciudad. Reiteró que el proyecto fue impuesto sin socialización y permisos municipales y que su cancelación es resultado de la organización ciudadana. Varela calificó la resolución como un triunfo del Estado de Derecho y la participación ciudadana y recalcó que Zacatecas necesita planeación y no imposiciones. Mientras tanto, es importante señalar al auditorio que el gobierno estatal ya ha anunciado que comenzará con el retiro de la maquinaria en el Boulevard Metropolitano. Y ya que estamos hablando del tema, integrantes de la agrupación ciudadana participativa pidieron al gobernador del estado, David Monreal Ávila, rescindir el contrato de la construcción a la empresa Grupo IXA para la construcción del segundo piso de viaducto elevado. Fue Darío del Real Campos, abogado, quien pidió al mandatario reflexionen sobre los ahora varios amparos de suspensión definitivos en contra de esta mega obra. Advirtió que se preparan más amparos con nuevos conceptos contra la obra del segundo piso, de los cuales no dio mayores detalles. Se dijeron confiados de los ahora juzgadores y los próximos que serán elegidos en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial en cuanto a su proceder para cancelar de manera definitiva el viaducto elevado. Y al regresar, luchan por rescatar la marca Hecho en Zacatecas, bebidas y artesanías, la fuerte industria de Zacatecas. Y más adelante, fatal accidente en globo el pasado domingo en Enrique Estrada. Organizadores se dieron a la fuga. Continuamos con mucha más informaciones. Lunes de editorial de Mega Noticias. ¿Cuáles son los retos para la Iglesia Católica tras la designación del primer Papa agustino y estadounidense? El Papa Francisco dejó un legado de austeridad y León XIV podría darle continuidad porque hizo votos de pobreza, castidad y obediencia, sin mencionar su incómodo pero necesario trabajo en las finanzas de la Curia Romana. Así que para empezar, la opulencia del Vaticano seguirá bajo escrutinio y seguramente los pobres y desvalidos seguirán teniendo un altavoz ante los poderosos. Y frente a las olas migratorias globales, ¿habrá puentes o muros? Antes de ser elegido como pontífice, León XIV criticó las políticas del mandatario estadounidense por las deportaciones masivas que calificó como ilegales. A Trump no le gustó, pero el pontífice tiene el eco suficiente para ejercer el liderazgo que trascienda fronteras. Y con ese mismo poder buscará tender puentes a través de diálogo, tanto en conflictos bélicos como arancelarios que hasta hoy mantienen en incertidumbre el orden mundial. No la tiene fácil, pero algunos apuestan por su carisma y otros más porque viralice con el ejemplo los principios de formar comunidades donde no solo se comparta lo material, sino lo espiritual. Y no se trata solo de ganar fieles, es por el bien de la humanidad. Habemos Papam. Y de aquí, auditorio, nos vamos a la redacción. De regreso a las actividades, Silvia tiene los mensajes del auditorio. Muy buenas noches, bienvenidos a la redacción de Mega Noticias Zacatecas. Vámonos directo con sus mensajes. No solo los abogados corren peligro, ahorita ya nadie se salva, ni los de la tiendita. La inseguridad está terrible. Una verdadera porquería la gobernanza encabezada por los Monreal, Morena y ayudantes vinculados a la delincuencia y corrupción de Zacatecas. Las formas de hacer política, las formas de hacer política cada día son peores. La ciudadanía siempre pierde con una oposición sin ningún proyecto que nos beneficie. Hay que poner mucha atención al menos a los movimientos de gobierno del estado que están próximos, llámese segundo piso o universidad. Vámonos a otra nota, cambiando totalmente de tema, y esta tiene que ver con la marca Hecho en México o Hecho en Zacatecas. Recientemente, al menos la chocolatería de Zacatecas, Nueva Galicia, acaba de obtener este distintivo y obviamente pues que busca también protegerse de estos aranceles de Donald Trump porque advierten al menos el precio del cacao está en aumento. Recuperar la marca Hecho en México es una estrategia nacional que busca fortalecer la producción y comercialización de productos que solo se fabrican en el país para elevar su valor de exportación. Los dos sectores productivos más importantes en Zacatecas son la minería y la industria de bebidas y tabaco, los cuales tuvieron más de 3,000 millones de dólares en exportaciones el pasado 2024, por lo que productos derivados como la joyería, artesanías y el mezcal y la cerveza son claves para la entidad. El impulsar que las artesanías
de Zacatecas no solamente las vea el zacatecano, sino que las podamos llevar a otras latitudes y que se adquieren, ¿no? Que existe una apreciación y una valoración por esa artesanía que se hace. Sin embargo, aunque el potencial existe, su aprovechamiento enfrenta obstáculos como la piratería y el bajo impacto en el Producto Interno Bruto. Muchas de las artesanías, incluso de los temas religiosos, cuando tú lo ves y le das vuelta y dice Made in China. Entonces debemos de ser sumamente cuidadosos y que consumamos exclusivamente lo que se produce en el país. En este sentido, Zacatecas es el sexto productor de mezcal en el país con una producción aproximada de 8 millones de litros al año. En cuanto al vino, la entidad es la segunda con mayor producción de uva de mesa y para el caso de la miel, Zacatecas está entre las 10 entidades con mayor producción de miel en el país. Nosotros hemos coordinado el esfuerzo de un grupo de empresarios locales, grandes, medianos y pequeños, en la idea de poderlos digamos ya insertar en las cadenas de valor y que sus productos puedan estar ya en cadenas comerciales. A la fecha, 40 empresas de diversos municipios cuentan con el distintivo hecho en Zacatecas y mediante Expo Ventas se estima que han tenido un volumen de venta superior a los 10 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de tener puntos de venta en 2 estados de la República, estos productos no son suficientes para el mercado internacional. La fortaleza más grande que tenemos en Zacatecas respecto a la aportación del Producto Interno Bruto estatal tiene que ver con la minería, los servicios y la parte primaria, ¿no? Con la agricultura y la ganadería. Realmente pues este esfuerzo es bueno, pero pues apenas si pintan el Producto Interno Bruto estatal. Aunque hecho en México y su versión local hecho en Zacatecas representan una apuesta por rescatar la identidad productiva del país, mientras el consumo interno no se oriente a lo nacional y las cadenas de exportación sigan limitadas, la estrategia solo será un escaparate decorativo sin un impacto económico real para los productores. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido, regreso contigo, Guillermo. Muchas gracias, Silvia, y por supuesto tenemos más información. Auditorio, no se vaya, vámonos a las breves locales. El pasado 10 de mayo, Día de las Madres, colectivos de madres buscadoras tomaron las calles del centro histórico de Zacatecas para exigir justicia y visibilizar la crisis de desaparecidos que atraviesa el estado. Con pancartas, lonas con rostros de personas desaparecidas y globos blancos, recorrieron las principales avenidas desde el Jardín de la Madre hasta llegar a Palacio de Gobierno. Durante el pronunciamiento final, las manifestantes denunciaron la falta de resultados en las investigaciones y señalaron la omisión de las autoridades estatales y federales. Exigieron el reconocimiento oficial de la crisis de desaparecidos y la presentación periódica de avances reales en las búsquedas. ¡Ay, no! Un trágico accidente ocurrió la mañana del pasado domingo durante el primer Festival del Globo enmarcado en la Feria Regional Enrique Estrada 2025, cuando un globo aerostático se incendió en pleno vuelo, provocando la muerte del piloto. Los hechos se registraron poco después de las 8 horas frente a decenas de asistentes que se encontraban reunidos para disfrutar del evento. De forma repentina, la canasta del globo comenzó a incendiarse. En redes sociales circularon los videos donde se observa al tripulante intentando evitar las llamas colgado de una cuerda hasta que cayó desde una gran altura. El impacto provocó la muerte de esta persona de manera inmediata. Horas después, en un comunicado emitido por la Fiscalía, se informó que 2 de las personas responsables de la organización se dieron a la fuga. Sin embargo, localizaron y aseguraron el vehículo que utilizaron aquí en la capital zacatecana. Porque el gobierno del estado no ha nombrado a quien debe encabezar la Junta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, jubilados, pensionados y trabajadores en activo del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria, bloquearon el acceso a esta dependencia. Ernesto Macías Silva, secretario general de este sindicato, declaró que desde la renuncia de Ricardo Olivares Sánchez a la Secretaría de Finanzas, el gobernador David Monreal Ávila no ha hecho nombramiento alguno para ocupar este espacio desde donde se deciden jubilaciones, así como la entrega de pensiones por viudez y orfandad. Vámonos con Alejandro Orozco y las condiciones del tiempo.
Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Tenemos un martes 13 con la presencia de muy poca nubosidad, pero sobre todo lo que más se nota son las temperaturas que seguirán altas casi toda la semana. Yo le tengo el pronóstico preciso y mire usted, este es el escenario que podemos esperar casi todo Zacatecas, con bastante sol, sí ocasionalmente algunas nubes altas, ¿no? Pero eso es todo. Nos vamos a los números precisos, y así le platico que en Sombrerete la máxima será de 29, Juan Aldama, Miguel Ausa con los 32, veremos en Calera los 31, aquí tendremos 28 con la presencia de algunas nubes ya durante la tarde y la noche, y las temperaturas se van al rango de los 30, con lo que llegaremos al fin de semana. Aquí para nosotros el día con más alta probabilidad de lluvia, que no es mucha, ¿no? Pero sería el sábado cuando el termómetro se quede en los 30 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Muchas gracias Alejandro y auditorio. Imagínense, ya vamos a llegar a los 30 grados aquí en la capital zacatecana. Vámonos con más información. Hablemos de la UAS, y es que sin lugar a dudas es uno de los temas más coyunturales, y es que Rubén N., actual rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue detenido la noche del viernes 9 de mayo por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, acusado del delito de violación equiparada agravada en contra de una menor de edad. La denuncia fue presentada en noviembre de 2024 por un familiar de la víctima ante la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra Mujeres por Razón de Género y derivó en una orden de aprehensión ejecutada en la capital zacatecana. El imputado fue trasladado al Cererezo de Cieneguillas. El sábado 10 de mayo se llevó a cabo la audiencia inicial en el Juzgado Tercero de Control Penal ubicado dentro del mismo penal. A solicitud de la representación legal de la víctima y dada la naturaleza del caso, la audiencia se realizó a puerta cerrada. La defensa del imputado, encabezada por el abogado Darío Gamón, solicitó la ampliación del plazo constitucional para presentar pruebas, por lo que la continuación de la audiencia se programó para este lunes 12 de mayo, sin embargo se aplazó para el próximo jueves. Mientras tanto, el juez determinó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. Por medio de un video difundido en redes sociales, el secretario general interino de la UAS, Armando Flores de la Torre, informó que asumirá de forma interina las funciones de rector. Subrayó que el proceso judicial es de carácter personal y no tiene relación con la universidad. Y mire, dando seguimiento a este tema, el abogado defensor de Rubén N. señaló que será hasta el próximo jueves que se reanude la audiencia de seguimiento de vinculación a proceso contra el todavía rector de la UAS. Berenice Vázquez González, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razón de Género de la Fiscalía, advirtió que son varios los delitos de índole sexual de los que se le acusa a Rubén N. y que al menos este lunes no hubo ningún posicionamiento por parte de la defensa del imputado, acción a la que tienen derecho. De encontrarse culpable el rector de la máxima casa de estudios de los zacatecanos, podría enfrentar una pena de hasta 22 años de prisión. Y auditorio, también es muy importante señalar en esta situación que, bueno, a final de cuentas serán las propias autoridades quien den seguimiento al tema, y aquí en este espacio informativo le vamos a dar actualización de todos los temas. Pero ahí no termina pues todo lo que envuelve a la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya que sabemos que se realiza un proceso de renovación precisamente de la rectoría, pero también hay acusaciones para quien es la contrincante también de Ángel Román, Jenny González Arenas, pero también hay amenazas precisamente a la Comisión Electoral. Le comparto el dato. A través de un comunicado público, la comisionada electoral Jezabel Dueñez Montejano denunció haber sido amenazada con el objetivo de que renunciara a su cargo dentro de la Comisión Electoral Universitaria en la UAS. En el mensaje difundido el pasado sábado 11 de mayo, pues la afectada reveló que recibió un ultimátum de 24 horas para abandonar sus funciones bajo advertencia de que sufriría las consecuencias si no lo hacía. La académica calificó esta amenaza como un atentado directo contra su integridad y en contra del proceso democrático en curso. Responsabilizó públicamente a quienes resulten beneficiados con su salida de cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia. El secretario general interino de la máxima casa de estudios de los zacatecanos, Armando Flores de la Torre, informó que será contratado un grupo de seguridad privada para cuidar la integridad de quienes forman el Consejo Electoral Universitario, además de solicitar a la Fiscalía General de Justicia del
Estado se dé con los responsables de las amenazas, aunado también, auditorio, pues al hecho de buscar un protocolo de seguridad en las aulas y precisamente pues durante este proceso electoral que ya está a la vuelta. Y en ese sentido, también estudiantes del Campus UAS Siglo XXI, Campus 2, Unidad Académica de Derecho y otras instituciones de la UAS realizaron un bloqueo de los accesos a las instalaciones para pedir a la Rectoría y a la Comisión Electoral Universitaria la salvaguarda de aquellos y aquellas que participan en el proceso electoral. Argumentaron que durante el sábado 10 de mayo hubo amenazas directas contra quienes se desempeñan como vigilantes del proceso electoral, en el que solo participaron integrantes del semiescolarizado, tanto docentes como personal administrativo y alumnos. No queremos la cancelación de las elecciones, dijo una de las estudiantes, quien pidió al órgano electoral hacer lo propio y dar legitimidad a un proceso que finaliza el próximo 14 de mayo. Aclararon no ser parte de un grupo político o estudiantil, aclarando a su vez no tener alguna afinidad con algún candidato a la rectoría. Ya que estamos hablando de los candidatos a la rectoría, este martes dio inicio la audiencia de formación contra Jenny González Arena por administración fraudulenta en un juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento. No obstante, será hasta el sábado 17 de mayo y que tras imponer las 144 horas de ley, será llamada a comparecer de nueva cuenta ante el juez. Ahí también se le solicitó no tener acercamiento alguno con el ESPAGUAS ni con la Fundación para Mejorar la Vida de los Docentes. En entrevista colectiva dijo desconocer de qué se le acusa, ya que no había sido notificada, solamente advertida sobre la existencia de un proceso legal en su contra. Federico Soto Acosta, defensor de González Arenas, argumentó a la juez Esmeralda Castro Dávila no estar preparado, ya que desde hace 6 meses se formuló el delito y a las 9 horas de la mañana de este 12 de mayo se hizo la entrega de la carpeta de investigación. No obstante, fueron elementos de la Fiscalía quienes reprocharon que pues este sea un intento de dilación de solicitar 10 días para reprogramar la audiencia. Cabe mencionar que quienes demandan son agremiados del ESPAGUAS, entre ellos Alberto Vélez y Nancy Arias, teniendo como argumento la compra de un inmueble al ISTESAC por más de 32 millones de pesos. Y ya para cerrar este bloque temático precisamente con la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿qué dijo el gobernador? Que superen esta pequeña crisis, es lo que pide pues el mandatario estatal a estudiantes de la UAS, luego del encarcelamiento de Rubén N. y la jornada electoral iniciada ya desde el pasado 10 de mayo. Reiteró la necesidad de hacer una revisión exhaustiva, pero también, auditorio, mencionarle que durante el pasado fin de semana en Zacatecas, precisamente en la UAS, inició pues ya con las votaciones de lo que será la jornada electoral para la elección de justo las votaciones a la rectoría y diversas unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este pasado sábado 10 de mayo fue el turno de semiescolarizados y también alumnos y docentes precisamente de esta parte, y será el próximo jueves cuando darán continuidad y seguimiento a estas votaciones. Ya lo sabe usted, están en los protocolos y justo esto se enmarca en diversos hechos como se lo hemos mencionado. Y como lo mencionábamos, el gobernador del estado pues señaló que pues será un tema que tienen que investigarse en la propia máxima casa de estudios y la necesidad de hacer una revisión exhaustiva sin antes criticar la firma de elegir a los candidatos a la rectoría, algo que despierta pasiones. Pide a los estudiantes cuidar la elección y a los maestros de ser responsables con lo que se haga durante la elección de que será el próximo o próxima rectora, ya que sería lamentable una crisis universitaria. Pues una situación bastante compleja, auditorio, y sin lugar a dudas el tema del agua sigue estando presente. Las aristas, bastante amplio precisamente el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que pasa con Rubén N. y también pues el tema que está señalado con Jenny González Arenas. Ya ha iniciado este proceso, la veda electoral, y que evidentemente pues hay señalamientos importantes. Aunado a ello, pues bueno, el encargado ahora, Armando de las Flores, precisamente está pues haciendo lo propio para que la universidad continúe con todas esas actividades con normalidad. Recuerde que toda esta y mucha más información la puede encontrar en todas nuestras redes sociales a detalle y todas las entrevistas y transmisiones en vivo para que no pierda nada de esta información. Vámonos ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo. El tema de esta noche, lo hecho en México. Vámonos con la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos mañana.
Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.